Saludos a todos los martianos. Con el permiso de ustedes, me voy a quitar el nasobuco para proceder a leer mi ponencia, cuyo título es Las escenas norteamericanas, protagonismo de la traducción. No pocos autores han insistido sobre la vocación traductora de la mayor parte de los poetas y escritores modernistas, hasta el punto de considerarla una de las estrategias fundamentales de esa poética, sin la cual eran imposibles las tareas de renovación y apropiación estética y cultural que modernizaría las letras latinoamericanas y colocaría el lenguaje mismo en capacidad de servir a un pensamiento crítico de la compleja modernidad que se instalaba en nuestros países. Los poetas traductores del modernismo crearon con su intensa actividad translingüística y sus numerosas manipulaciones intersemióticas redes intelectuales inéditas hasta ese momento entre nosotros. Como que se trataba de una compleja labor de interpretación crítica de los códigos culturales de la modernidad que iba más allá de lo verbal para colocarse en el campo de las transposiciones entre diversas formas de representación. Esta actividad traductora e intercultural puede encontrarse en muchas zonas de su obra. Es uno de los ejes de su estrategia poética, pero las escenas norteamericanas pueden considerarse el paradigma de esas técnicas de interpretación y recodificación crítica aplicadas a la observación y el testimonio escrito de la sociedad norteamericana y de Nueva York, la ciudad moderna por excelencia. Entre sus técnicas traductoras más utilizadas en la escritura de sus crónicas como periodista corresponsal, podemos enumerar las siguientes modalidades de la traducción interlingüística, por ejemplo, la cita declarada y entrecomillada. Sin embargo, ver, oír y leer serán las operaciones que precedan a la escritura de sus crónicas, pero se trata de la lectura de un mundo que se expresa en otra lengua. Leerá y oirá en inglés y contemplará un mundo organizado desde ese idioma. Se trata de interpretar lo extranjero, de ofrecer una imagen crítica de una cultura otra. El punto de partida será siempre una traducción implícita que Martí lee o escucha en lengua inglesa. Cualquiera que sea el texto que lea, verbal o no verbal, debe leerlo e interpretarlo desde ese universo ajeno. Cuando leemos sus crónicas, encontramos que en muchas ocasiones abandona el hilo de su escritura para hacer una reflexión lingüística de carácter traduccional y explicarle al lector cómo traduce una palabra o cómo la crea, porque no hay ninguna en español que se ajuste a la que se usa en inglés. En muchas otras de sus crónicas, Martí incorpora fragmentos completos de discursos de personalidades norteamericanas, muchas de ellas políticas. También puede tratarse de un reo como el asesino del presidente Garfield o de alguien que comenta algo en plena calle y el periodista lo recoge, de un verso o un pasaje de una obra literaria para insertarlos en su texto en forma de citas declaradas que se separan entrecomilladas de su propia escritura. El periodista ha escrito en su carta programa a Mitri Bedia que su método es una manera de zurcir, aludiendo con esta metáfora doméstica a ese tejido verbal que elabora cosiendo partes diversas, uniendo con sus puntadas pedazos que se convierten en una sola tela. En ese entramado podemos discernir citas del periódico o fragmentos de otras obras que integra la crónica sin declararlos, a veces a modo de homenaje, mimetizándose con el autor admirado por medio de la escritura. En el extremo opuesto de estas densas operaciones interlingüísticas podemos encontrar el manejo de la traducción que realiza Martí en la serie de artículos que escribe con el caso Cutting, también estudiado desde el punto de vista de la historia por Rodolfo Sarracino. Aquí se trata de informar detalladamente sobre un serio incidente fronterizo entre México y los Estados Unidos ocurrido a mediados de 1886. El lenguaje se hará transparente, se pondrá en función de la noticia y de la delicada interpretación del reportero. Así que Martí nombrará los periódicos que lee y los citará textualmente. No habrá análogos lingüísticos posibles, ni regodeos transtextuales. Cada quien estará en su lugar y el periodista se distancia. Su lenguaje será tan hermoso y preciso como siempre, pero la explotación poética del lenguaje será mínima.
Sin embargo, ni los escritores modernistas en general, ni José Martí permanecen dentro de los límites de la traducción interlingüística. Casi todos son poetas y críticos de arte, y tanto en la poesía como en sus evaluaciones artísticas harán un amplio uso de una forma de traducción intersemiótica para interpretar los códigos visuales de la pintura, de la música o del teatro u otros espectáculos afines. El recurso a la éfrasis como representación lingüística de un objeto no verbal de carácter artístico es antiguo y muy debatido actualmente. Lo cierto es que la escritura ekfrástica de José Martí se puede encontrar tanto en la poesía como en sus críticas de arte y sobre todo dentro de las escenas norteamericanas, pues como es sabido, este cruce de códigos artísticos forma parte de la poética modernista. Veamos cómo construye la Estatua de la Libertad en su escritura. Cito: allí está por fin, sobre su pedestal más alto que las torres, grandiosa como la tempestad y amable como el cielo. Por sobre las iglesias de todos los credos y por sobre las obras todas de los hombres, se levanta de las entrañas de una estrella la libertad iluminando al mundo, sin león y sin espada. Está hecha de todo el arte del universo, como está hecha la libertad de todos los padecimientos de los hombres. Del Moisés tiene las tablas de la ley, de la Minerva el brazo levantado, del Apolo la llama de la antorcha, de la Esfinge el misterio de la paz, del cristianismo la diadema aérea. Como los montes de las profundidades de la tierra, ha surgido esta estatua, inmensidad de idea en una inmensidad de forma, de la valiente inspiración del alma humana. El alma humana es paz, luz y pureza, sencilla en los vestidos, buscando el cielo por su natural morada. Los cintos le queman, desdeña las coronas que esconden la frente, ama la desnudez, símbolo de la naturaleza, para en la luz de donde fue nacida. La túnica y el plepum le convienen para abrigarse del desamor y el deseo impuro. Le sienta la tristeza que desaparecerá solo de sus ojos cuando todos los hombres se amen. Va bien en pies desnudos, como quien solo en el corazón siente la vida, hecha del fuego de sus pensamientos. Brota la diadema naturalmente de sus sienes, y tal como remata en cumbre el monte, toda la estatua en lo alto de la antorcha se condensa en luz. Fin de la cita. Las tiradas de análisis e interpretación conceptual, con ser tantas y tan densas a veces, cargadas de una doctrina explosiva, se nos presentan abrazadas a la visión del suceso que las desencadena, maravillosamente ilustradas en escenarios recreados, con un lenguaje que parte siempre de la lectura y la traducción interlingüística o intersemiótica de los textos de una cultura extranjera, cuya interpretación crítica constituye su programa editorial dirigido al lector hispanoamericano. Hasta aquí mi ponencia. Gracias.